Luis Francisco Uribe Pinzón, mi invitado para la charla de Pilonieta del día de hoy. Bienvenido, Flaco Uribe, como cariñosamente lo llamamos en esta cuadra. Sí, señor. Cuénteme usted qué es lo que hace exactamente. Pues mi labor hoy en día es ser vigilante, prestar servicio aquí en Alto de Pan de Azúcar a la mayoría de los patrones que son dueños de casas. ¿Y qué hace aquí normalmente? Aquí me toca estar pendiente de llevarles cualquier domicilio que me piden, que estar pendiente que ayude a bajar un mercado, estar uno pendiente, ser colaborador. Pero no todo el tiempo fue así. En algún momento usted tuvo que ver con el fútbol. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fui prácticamente árbitro 36 años, dirigí 16 profesional, 20 amateur. Agradeciéndole a mi profesor, que fue Volman Reyes, uno de los grandes árbitros de acá de Bucaramanga, el cual por él pude llegar a Barranquilla, al presidente de la liga, que fue Luis Sarmiento, que tuve en Barranquilla. Nunca pude llegar a dirigirle al Junior por estar viviendo en Barranquilla. Lo mismo al Bucaramanga, tampoco pude nunca llegar a dirigirle porque como yo fui nacido acá en Bucaramanga, nunca puede un árbitro ser de la misma localidad. No me diga. Para poder pitar. Bueno, ¿y cómo llegó a ser árbitro? ¿Cómo empezó a ser árbitro? Empecé a ser árbitro yendo al templo de fútbol acá en Bucaramanga. El templo de fútbol, pues yo lo catalogué siempre, no la Marte, como más de uno dice que fue la Marte. No, para mí la Marte nunca fue el templo de fútbol. El templo de fútbol que hubo acá en Bucaramanga siempre se llamó La Victoria. Donde se jugaban muchos campeonatos, que llegaban muchos equipos, el cual llegó MLE, Guayos Player, Telecom, Juventus, en el cual llegó un jugador del Atlético Bucaramanga que hoy en día, hace poco murió, Germán El Cuca Ceros. Allá empezó, en La Victoria. Allá empecé en La Victoria a hacerme árbitro. Prácticamente yo iba, practicaba mucho con los árbitros, entonces ellos me decían, usted puede llegar a ser árbitro, póngale cuidado. Y entonces yo ahí fue donde nació. Y ahí puse yo el templo La Victoria, el templo. Bueno, se llamó La Victoria. ¿Qué necesidades, qué condiciones tiene que tener un ser humano para ser árbitro? Tener un carisma y ser imparcial, que eso es lo que yo a más de uno como árbitro, porque yo también llegué a ser de la Junta en la UIS. Para convocar un árbitro tiene uno que enseñarle muchas teorías, muchos reglamentos, muchos puntos, el cual para uno tiene que aprenderlos, clavarlos, para tener en cuenta cuando usted se acerca a un campo a dirigir. Sí. Esos reglamentos hoy los hará la FIFA, supongo, pero normalmente ¿quién los hace? Normalmente lo sacaba cualquier persona. Publicitario, sacaba en ese entonces los primer reglamento que yo leí, traía 42 reglamentos. Reglas el cual estipulaba cuál era el balón, cuál era la cancha, cuánto medía una cancha, cuánto medía un área, cuánto medía. Entonces, todo eso tenía uno que irlo. ¿Y recuerda cuánto debe medir una cancha? De fútbol no, ya hoy en día como han cambiado, por ejemplo, el Maracaná fue el estadio para mí más grande que yo, era mi ilusión llegar algún día, llegar allá. Nunca fui capaz de llegar allá. ¿Y cuánto mide el Maracaná? El Maracaná no recuerda. No recuerdo, sí, estuve por ahí leyendo unos libros hace mucho tiempo, pero no recuerdo cuánto llegó a medir. Bueno, ¿y se aprenden las normas? Se tiene que uno aprender las normas, más que todo. La problemática de estar levantando la mano cuando hay tiro libre indirecto, cuando hay tiro libre. Es constante, o sea que de ir aprendiendo. Hay una forma de levantar la mano cuando es correcto, la derecha o la izquierda. Por ejemplo, cuando es regla 11, por ejemplo, tiene que levantar, que es lo que llamábamos antiguamente offside. Fuera de lugar. Fuera de lugar, bueno, hoy en día. ¿Y le ayudan los árbitros de...? Los líneas. Los líneas. Esos son los subalternos, el cual lleva uno para tanto línea 1 como línea 2. El línea 1 maneja un lado de la cancha y el línea 2 maneja el otro lado, ¿cierto? Sí, señor. Y el árbitro se mueve en CISA para poder estar pendiente de los dos árbitros, porque si usted se va a carrera no alcanza a localizar
un línea que le levante a 45, 30 metros un fuera de lugar, no lo va a alcanzar usted a ver. ¿Corre más el árbitro que los jugadores? 100% sí. 100% sí, porque un jugador va al contraataque y él para. En la jugada, si perdió el balón, para. Si no lo perdió, ataca. Mientras que el árbitro no, el árbitro tiene que voltear a ir a ver dónde va el balón. Tiene que ir por la jugada, no ir siquiera mínimo a una ventaja de 15, a mucho, 15 metros para poder. Ahí es donde yo voy, por ejemplo, de hoy en día el fútbol, que no estoy de acuerdo con lo del VAR. No está de acuerdo con el VAR usted. Bueno, pero echémosle a ver. ¿Cuándo empezó a pitar? ¿La primera vez? La primera vez que se soltó en una cancha. Que me solté a pitar, pité en un barrio llamado La Granada, al pie de mi barrio. Me llevaron a pitar ahí un campeonato que estaban haciendo de interbarrios. Jugaban todos los equipos de donde vinieran, libre, abierto, que se llamaba abierto. Y de ahí... Bueno, y se asustó, claro. Sí, siempre tiene uno algo de miedo porque las reglas no las lleva usted todas en la mente. Y que de pronto se me puede ir un fuera de lugar y estar pendiente, porque cuando eso no le ponían a uno árbitros de línea, era solo el central. Bueno, y lo insultaban, claro. Obvio, eso es... Forma normal, parte del arbitraje. Es que árbitro que no le puteen la madre no es árbitro. Eso está bien, bueno, y empezó a pitar. Y ya me empecé a hacer, a sentirme libre de que podía llegar a dirigir donde fuera. Ya iba con mis capacidades, ya no sentía miedo, llegaba a cualquier cancha como cualquier árbitro profesional. Bueno, y en esa época no era muy bien paga la actividad. No era ni muy bien paga, ni tampoco era un árbitro no era protegido como hoy en día. Un árbitro para protegerse tenía que llevar un reglamento hecho para llevarlo a presentárselo a los superiores, para poder haber la sanción y llevarse el carnet del jugador, el cual había sido, bien sea expulsado o tarjeteado. ¿Antes del partido el árbitro tiene que revisar las tarjetas o eso ya vienen revisadas? No, señores, tienen uno que revisarlas. ¿Por qué? Porque hay unas tarjetas que sirven para anotar, como hay otras que no sirven para anotar. Las tarjetas, porque se le puede borrar, estando sacando las tarjetas, se le puede borrar el número que el cual tarjeteó y va a tener complicaciones al ir a sacarle una segunda tarjeta. Pero, amarilla. por ejemplo, usted tiene que revisar quiénes son los jugadores que van a entrar a la cancha. Le dan un listado de jugadores. Tiene uno los carnets, doctor. A los carnets. Sí, señor. Y revisan los carnets. Revisan los carnets. ¿Se cuela la gente? ¿Tiende a colarse? ¿Tiende a hacer trampa? ¿Presentar uno? Sí, hay parte donde si vean el carnet, usted verifica, porque a usted le dan un listado, más sin embargo las cédulas y los nombres y las fotos del jugador. Usted que consigue, ve si el carnet, no este carnet, entonces se lo pasa al organizador. Si el organizador lo acepta, ya puede usted dirigir sin ningún problema. Pero si el organizador no le acepta, tiene que echar el jugador para atrás. Bueno, eran actividades muy primitivas, no habían estos estadios, los futbolistas se vestían en la calle. Sí, normal, en la calle sí cualquiera llegaba y se quitaba, pues la mayoría acostumbraban siempre a cargar su pantaloneta debajo del pantalón, se quitaban y ya se ponían su camiseta. ¿Y usted ya hacía lo mismo? Lo mismo, sí, prácticamente ya uno iba vestido con su sudadera, entonces uno se quitaba su sudadera y quedaba en un uniforme ya. Sí, y siempre era con uniforme. El árbitro siempre tiene que ir uniformado. Tiene que ir uniformado por ley. ¿Y hay alguna regla para el uniforme del árbitro? Sí, señor. Tenía que ir con sus medias negras en ese entonces, su pantaloneta negra, sus canilleras, todo normal como un jugador, vestido como un jugador. Y guayos. El árbitro lleva guayos también. Guayos, sí, señor. Ya. Bueno, empezaba el partido. ¿Cómo manejaba usted en la medida en que la gente se va calentando y se van calentando los ánimos también? Eso se maneja prácticamente debido a cómo el jugador se porte en la cancha. Si el jugador es rudo para jugar, entonces usted también tiene que aplicarle sus tarjetas o llamarle la atención. El todo no es llegar un jugador y que porque le pegó un codazo a usted y usted, por decir una cosa, se hizo el loco como decimos árbitros que nos hacemos a veces los locos.
que le pegó el codazo del jugador adversario, entonces usted, su anhelo es desquitarse. Eso decía yo, hice mucho tiempo, que más de un profesor me corrigió eso. Uribe, pero ¿por qué deja golpear? Yo dejaba golpear debido a que el otro lo había golpeado primero. te golpeara, y ahí sí los llamaba, los molestaba a ambos, no quiero más con ustedes, y a la próxima se vean con roja, y ya, y listo, calmado. Pero si usted va, como hace más de un árbitro hoy en día, que va el jugador y le pega el codazo al otro y va y de una vez le pone la tarjeta en la cara al jugador, eso no se debe hacer, el jugador se le llama la atención verbalmente o con la tarjeta debido a la falta. Bueno, y en esa época también sancionaban al jugador que le mostraban la tarjeta. La tarjeta roja sí, la tarjeta roja hubo sanciones en el cual fueron jugadores profesionales, el cual les dañaron carreras a más de uno. Más de un árbitro le dañó carreras a jugadores profesionales, porque les metían 2, 3 años por la agresión, porque pudo verse físicamente o verbalmente contra el árbitro. Entonces depende del informe del árbitro que llegara a la liga o al colegio, sancionaba. O sea que terminado el partido, el árbitro tenía que presentar, o tiene que presentar un informe. Tiene que presentar un reglamento, un informe, sí. Eso va sobre el reglamento. El informe, eso es por ley del reglamento. Eso existe en el reglamento. Y ese informe es el que sirve para la base. Toma el comité disciplinario. Al llegarle el informe al presidente, el presidente toma medidas drásticas. El señor fue expulsado porque le partió la cara al adversario. Ese señor pone, ya me llaman a mí, me dicen, bueno, ¿qué pasó? Uribe, ¿por qué fue, cómo fue la agresión? ¿Qué hubo? ¿Qué esto? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, entonces ahí va. Y el jugador tiene derecho a un descargue, del cual si de pronto en la apelación se salva o... Bueno, eso en el fútbol profesional. ¿En el fútbol de barriada es lo mismo? Prácticamente sí. Nace casi los mismos reglamentos. Lo que pasa es que ahí ya un informe es violado. Ya yo al hacerle un informe a un jugador, el jugador puede ir a un descargo por medio de hoy en día, como todo es plata, entonces ya eso lo va a tomar el presidente, el tesorero, el fiscal, el asignador. Entonces ellos se lavan, o sea, queda lavado las manos y le dan de pronto si le han de meter 4 años, le meten 2, 3 meses nada más. Ya. ¿El árbitro puede distorsionar un partido? 100% han hecho árbitros, eso sí, sí lo han hecho. Yo nunca en mi vida llegué a pasarme por la mente, sí me ofrecieron muchas veces plata, pero... Le ofrecían plata. Sí, señor. ¿Cómo es el negocio? Llega una persona y le dice ¿qué? No, eso llegan y le dejan a uno, cuando son por ejemplo en coliseos, en estadios, le dejan a uno en los ropieres un mensaje, como saben cuál es el camerino de uno, si es el 1, el 2, el 3, el árbitro 4, todos, porque todos tenemos a un camerino distinto. Entonces en el camerino llegan y le ponen la plata, prácticamente según que... Paz descanse, un compañero Álvaro Ortega, a él es que le pusieron la plata en el camerino 10 millones de pesos, por eso lo mataron a él cuando América Medellín, que fue la final en el Atanasio Girardot. Bueno, ¿y cómo el árbitro distorsiona un partido? ¿No pita faltas? ¿O pita faltas? Doctor, ahí nació una jugada el cual ya había pasado por el línea 1, el cual en ese entonces existía el levantar la banderola, el tiempo está acabado. Deja llegar a donde está en línea 2 y se inventa él una jugada dentro del área que no existe y es penalti a favor del América. Entonces ahí prácticamente está haciendo la extorsión el árbitro, una cosa injusta, el cual no es vista ni por el público. A Messi lo sacaron de un partido en la Copa América. La vi, doctor, sí, es una falta el cual es un jugador que tiene mucha sabiduría. Y él pues no podía haber hecho eso porque en la ética que él tiene como jugador, estoy de acuerdo a una sanción larga. Que sea larga el castigo. Según la demanda que piensan meter, más o menos va por ahí de 2 años para arriba. Bueno, toca tomar decisiones rápidas. Esas las toma la Conmebol. Bueno, pero no, en el partido.
Cuando usted está con el Sí, pito. ya, eso sí, esa determinación la toma el juez de una vez y él sale y hace su... Y si la toma contra mí, yo voy y le digo, no señor árbitro, eso no es cierto, hay alegato. Sí, eso quedó en alegato y Messi según dice que demanda al árbitro. No, pero en los partidos, en general en el partido. Sí, eso usted toca está hacerlo. pitando un partido y pita una falta contra mí, yo voy y le digo, no señor. No, ahí está. Si usted es un árbitro imparcial, ahí va y va para allá. Nada más. Así tenga el que lo golpea a usted o algo que ya pitó. Uno No ve que los árbitros conversan mucho. Sí, existe la ley de la compensa. Sí. ¿Qué conversa? ¿Qué le dice el árbitro al jugador? De pronto en otra. Ya. No la vi y ya. No, se me fue. Pero entonces en otra viene usted una jugada, le da la compensa. Le compensa. Se compensa hay con otra. compensaciones. La compensación, sí, Con señor. otra. Bueno, y los árbitros normalmente en los partidos tradicionales hablan uno los ve hablando con los futbolistas. Cuando habla con los futbolistas, ¿qué les dice? Por ejemplo, tranquilícese. Le va a pegar. Si le va a pegar, pégale para echarlo. Eso es lo que uno les dice. Juegue como un señor. O va a llorar. Hay veces uno se atreve, porque hay veces uno se atrevió también porque dice que el árbitro no se acalora. Sí, el árbitro se acalora en la cancha. Y una vez, entonces, ¿qué? ¿Quiere le compre un tetero para qué? Para que no llore. Es así la cosa. Así, uno también los trata mal también, porque hay jugadores que lo tratan a uno mal. Lo insultan. Lo insultan. ¿Y un árbitro se deja insultar? ¿O se le sale el macho y depende? Pues, no, hubo un árbitro que no se dejaba insultar, pero ciento a ciento nos insultan y nos toca comérnosla porque mostrarle la tarjeta para uno mostrarle una tarjeta a un jugador por una insultada ya le queda a uno berraco, pero la insultada le queda a uno. Sí. Pero eso es decir, se acostumbran a eso. El público les grita cosas, árbitro. Árbitro, y fue, árbitro regalado, pito comprado, póngase gafas. Y eso se oye. Usted lo oye. Lo oye uno, sí, eso lo oye uno. ¿Y eso pesa? Bastante, doctor. Bastante. Por eso es que un árbitro no nace, se hace. Se va haciendo a medida que va pitando. Es decir, cada vez que usted pita, más le nace pitar usted con más amor. De oír todos esos madrazos que le pegan a uno, más amor le da a usted de pitar. De sentirse digno de pitar sin dolor, sin miedo, no oír. Hoy los árbitros son unos consentidos. ¿Lo eran en su época? No, en la época de nosotros los árbitros eso, éramos el enemigo más grande para la afición, tanto para la afición como para los jugadores. ¿Les pagaban algo? A uno le pagaban porque el colegio o la liga por la cual usted dirigiera sacaba su sueldo. Ese era un sueldo el cual se ganaba por cada partido dirigido. ¿Y cuando tenía que ir a otra ciudad le pagaban el transporte? Sí, uno iba ya con viáticos pagos, si le tocaba ir a dirigir, por ejemplo, cuando eran nacionales o departamentales, le tocaba uno quedarse uno hasta 8 días, 7 días. Entonces uno iba con viáticos pagos por la liga o por el colegio que fuera. ¿Y cuánto se ganaba por un partido en ese momento? En ese entonces yo empecé ganándome 750 pesos por un partido de fútbol, siendo línea, ¿no? Sí. Que uno empieza de menor a mayor. Sí. Entonces yo me ganaba 750 por línea y hacía hasta 2 y 3 líneas en un día. ¿Y alcanzó, me dijo que duró cuántos años? Duré 16 en el profesionalismo y 20 amateur. 20 amateur y luego profesional. Sí, señor. ¿Por qué se retiró? La edad y el cansancio, ya empieza uno a los dolores en los huesos, ya uno es programado como árbitro para un solo partido, entonces uno se dirigía a partido y medio siempre, entonces eso se va acabando un jugador se va acabando como un árbitro la misma vaina. Si usted dirigía, por ejemplo, un promedio de 100 y punto minutos, ya era muchísimo para un árbitro. Son 180 minutos porque pitaba un partido central y hacía una línea. Una línea. Entonces eran ya 180 minutos equivaliendo más o menos a 200 minutos con los descansos. ¿Cuántos años hace que se retiró del arbitraje? Un promedio más o menos entre los 8 y 9 años.
O sea que realmente pitó hasta reciente. Sí, hasta reciente prácticamente. Sí. Y todavía ¿Le dieron premios? ¿Lo premiaron? Sí, por tuve eso? muchos méritos de honor, el cual también me traje de Venezuela un pito que me regaló Venezuela de Canadá, un pito canadiense, que lo cargaba mucho, era un FOS 40 de los primeros pitos que salieron. Entonces me lo dieron por el mérito de haber sido uno de los mejores árbitros elegidos en ¿Qué Venezuela. satisfacción le quedó del fútbol? Eso es una satisfacción que le nace a uno. Y yo peleo con muchos jugadores que me preguntan, pero profesor, usted sabe tanto de fútbol, ¿por qué no le apuesta al parlay? Yo digo, no, es que sabe, no, yo no me voy a enriquecer con eso. Pero si usted sabe tanto de fútbol, entonces díganos un partido, ¿cuál más o menos, cuál el marcador es? Yo a veces les digo marcadores, ya han ganado por eso también. Bueno, y usted cuando ve un partido de estos, de la Copa América, de estos, ¿mira la actuación del árbitro o se entretiene solo con los Correcto, jugadores? no, uno siempre va a mirar a su colega porque prácticamente lo que uno quiere sacar algo más de ver cómo dirigen hoy en día los árbitros. Y se aprende. Y se aprende más, entonces ya uno eso lo va metiendo al lado de lo que uno tiene en sabiduría, a lo cual eso es lo que yo digo, por ejemplo, ya hoy en día el fútbol ha sacado unas reglas que no están de acuerdo conmigo. ¿Es fácil llegar a ser árbitro hoy en día? No. No. Ser uno árbitro, llegar uno a ser árbitro, cualquiera puede ser árbitro, cualquiera después de que haya sido jugador puede ser árbitro, si se aprende las reglas. Pero si usted no aprende las reglas y va a dirigir un partido, un amateur, por decir una cosa, y que es un partido barriada, ya sabe usted que va a ir a cargar el riesgo que lo casquen, 100%, porque se le puede ir una mano, se le puede ir un fuera de lugar, se le puede ir un penalti, se le puede ir, entonces ya. Bueno, ¿y por qué no le gusta el VAR? Porque el VAR quitó muchas reglas, mucha responsabilidad a un árbitro, le quitó mucha asignación a un árbitro el árbitro puede decir, sí, ahí va, y voy a sacar una roja para después de retratarme. No estoy de acuerdo a eso, como pasó que yo vi que vinieron y controlaron el VAR y el VAR hizo expulsar a un jugador. Entonces, ¿para qué está un árbitro? Me pregunto yo, ¿para qué está un árbitro? Ahora, la decisión del árbitro en el partido es la decisión. Es la decisión. Pase lo que le pase, pésele al que le pese. Estoy de ahí, en eso sí estoy de acuerdo, que lo que mandó el árbitro ahí es. Si se equivocó, se equivocó. ¿Por qué no se puede equivocar un árbitro? Nadie es perfecto. ¿Añora el arbitraje? Bastante. Y me hace falta. Y yo veo fútbol y voy a mirar el fútbol, pero veo la decisión de los árbitros. Y no es igual a la que, por ejemplo, teníamos nosotros en la era de Goldman, de Mondragón, de Lino Gómez, de muchísimos árbitros. Domingo Lamus, que fue un gran árbitro. Ese fue el único árbitro que yo conocí que a él sí, para que le dijeran hijo de puta, tenían que pelear con él. Fue muy compañero mío, ya es muerto. Óigame, ¿los pitos que usan son especiales? Sí, señor, la mayoría son Acme y Foss. ¿Cuánto puede valer un pito de esos? Un pito de eso puede llegar a equivaler hasta 180.000, 200.000 pesos. Ya. ¿Y suenan más fuertes? Es distinto, sí. Y lo mismo tanto como para el que dirige micro. Para el que dirige micro existe mucho el Acme, que es un pito que es prácticamente de salón. Es distinto. Es distinto. ¿Se necesita hacer mucha fuerza para pitar? No, señor. No. En los pitos antiguos que diríamos nosotros, que era el balilla, sí. Acaba de meterle pulmón. Métele pulmón. A los de hoy en día no traen pepa, entonces uno apenas hace pita y está normal, suavecito. No necesita forzar. Antes había muchos árbitros que se molestaban de lanzamiéndola por esa vaina. Flaco, qué gracias por compartir con nosotros este rato muy agradable. Con todo gusto. Me encantó saber que usted, que es tan amable con nosotros y tan sencillo en su vida, había tenido esa historia de fútbol. Siempre. Y por eso quería registrarla en esta oportunidad. Le agradezco mucho, Flaco, le agradezco mucho y me alegro y lo felicito por toda esa actividad que se hizo. Y ustedes, muchas gracias.